días, sean bienvenidos a un blog de nuestra clase de Derecho Romano, súper interesante, donde aprenderemos sobre obligaciones, convenciones, contratos y más. Yo soy Mariana y esto es un viaje a la historia en el derecho. En primer lugar, tenemos que saber las nociones generales sobre convención, obligación y contrato. Pero ahora, ¿qué es una convención? ¿Ustedes saben? Tranquilos, si no, aprenderemos. La convención es un acuerdo, un pacto de dos o más personas con el fin de crear, modificar o extinguir una obligación. Y es necesario para un contrato y obligación tener una convención. Así lo hace saber Ulpiano. No hay contrato ni obligación que no tengan en sí una convención. Pero ojo, pueden haber convenciones que no hagan parte de un contrato. Por ejemplo, Pedro y Juan acuerdan en encontrarse en el parque a las 2 para comerse un helado. Como se puede ver, hay un acuerdo entre dos personas. También tienen el mismo propósito. Están creando una obligación que es encontrarse en el parque a las 2. Sin embargo, no han celebrado ningún contrato. Ahora, ¿qué es un contrato? Es una convención o acuerdo reconocido y sancionado por la ley, el cual genera una obligación entre dos o más personas. ¿Y qué es una obligación? Es asumir una responsabilidad con dos o más personas. Ya sabiendo esto, empecemos el viaje al pasado. En los primeros tiempos del derecho romano no se reconocían los contratos, se reconocían las convenciones. Aquellas tenían que cumplir algunas formalidades para tener validez. Hoy en día esto es conocido como los contratos formales, los cuales no bastan con el consentimiento de las partes, requieren una formalidad determinada. Y estas formalidades son contratos verbis, las partes tienen que pronunciar palabras solemnes. El contrato litteris, se tiene que anotar las convenciones en libros. Y los contratos re o reales, se tiene que hacer la entrega de la cosa para hacer el contrato. Ejemplo, el banco presta a María 50 millones, pero para respaldar su cumplimiento del pago, María empeña su carro como garantía. Pero también aparecen los contratos consensuales, en los que solo se requiere el consentimiento de las partes. No existe otra formalidad, ejemplo, la compraventa o el arrendamiento. Ahora vamos a hablar de los elementos esenciales del contrato para poder existir, y estos son el consentimiento, la capacidad y el objeto. Pero en esta clase solo nos centraremos en el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es un acuerdo de las voluntades de dos o más personas para aceptar derechos y obligaciones. Requisitos que tienen que tener el consentimiento. Primero, es necesario que todas las partes quieran contratar. Segundo, el consentimiento de todos los contratantes tiene que tener un mismo propósito. Y tercero, el consentimiento debe nacer de la voluntad libre de cada contratante y cada uno tiene que tener un conocimiento completo sobre el propósito del contrato. En el derecho romano existen causas que anulan completamente una convención y otras que solo la viciaban. Los tipos de error que anulan completamente un consentimiento. Primero, el error en cuanto a la naturaleza del contrato. Cuando las partes se equivocan respecto a la clase de contrato que se quería celebrar. Un ejemplo, Juana pensaba vender su casa. Pedro, por el contrario, pensaba que Juana se la iba a arrendar. Es decir, Juana quería celebrar un contrato de venta y Pedro un contrato de arrendamiento. En segundo lugar, el error en cuanto al objeto. Cuando las partes contratantes no están de acuerdo en cuanto al mismo objeto del contrato. Ejemplo, Juana pensaba vender al esclavo Antonio a Nicolás, pero Nicolás pensaba que él iba a comprar al esclavo Jorge. Como se pueden ver, ni Juana ni Nicolás tienen el mismo objeto. Y tercero, el error en persona, cuando hay equivocación acerca de la persona con que se quiere contratar. Ejemplo,
A le quería prestar a B su esclavo, pero por equivocación A se lo presta a C. Esto quiere decir que el contrato se anula completamente. Otro tipo de error que solo viciaba el consentimiento, el error en sustancia, cuando las partes se equivocan respecto a una calidad esencial del objeto. Ejemplo, Jorge entendió vender una estatua de oro a Carlos. Carlos entendió comprarla, pero en plata. Como existe la identidad en cuanto al objeto, no se anula completamente el consentimiento. Sin embargo, este consentimiento es anulado cuando en un contrato de compra-venta el comprador lo solicita. Ahora hablemos sobre el dolo y la violencia que vician el consentimiento en el contrato. ¿Qué es el dolo? Es la voluntad maliciosa de engañar a alguien, causar un daño o incumplir una obligación contratada. Los romanos dividían el dolo en dos. Primero, el dolus manus, o sea, el dolo mano, cuando una persona engaña a otra con el fin de conseguir su consentimiento en un contrato. Y el dolus bonus, el bueno, es cuando no se tiene la intención de engañar a otro, pero al final se termina engañando a la otra persona. El dolo viciaba el contrato en dos casos. Primero, cuando el dolo era obra de uno de los contratantes. Si el acreedor era engañado por el deudor, el acreedor ponía la cláusula dolis para deshacer el contrato. Pero ojo, aquella cláusula solo era para el acreedor. El deudor no tenía nada que lo amparara. A raíz de esto, también se crean garantías para amparar al deudor cuando ha sido víctima del dolo. Ahora, él tiene tres recursos para defenderse. La primera acción, la aptio doli. El deudor que aún no ha sido demandado toma la iniciativa para anular el contrato que ha sido producto del dolo de su acreedor. Por ejemplo, X es el deudor, contrata con Y, que es el acreedor. Gracias al dolo o al engaño de Y hacia X, X concluye que no va a poder cumplir el contrato y le dice a Y que lo anule. Pero si Y no hace nada, por medio de la aptio doli, X demanda al acreedor con el pretor para anular los efectos del contrato, el cual ha sido producto de un engaño o de un dolo. Después, la exceptio doli, cuando el deudor, víctima del dolo, es demandado porque no ha cumplido con el contrato. Si el deudor demuestra que fue víctima de un engaño por parte del acreedor, es librado de la condena. In integrum restitutio, deshace los efectos de un contrato ya cumplido que hubiera sido producto del dolo del acreedor. Segundo caso, cuando el dolo no era obra de uno de los contratantes, sino de un tercero. Lo que pasaba es que el tercero tiene que dar una indemnización. El contrato no se viciaba o el consentimiento. Ahora, ¿qué es la violencia? Acto de fuerza material o moral, el cual se intimida y obliga a una persona para que dé su consentimiento en un contrato. La violencia hace que el consentimiento se pierda porque ataca la libertad. A continuación vamos a hablar sobre los recursos a favor del deudor cuando el contrato ha sido producto de la violencia utilizada por el acreedor. El deudor, víctima de la violencia en el contrato, demanda para que el contrato sea anulado. Segundo, cuando el deudor, víctima de la violencia, es demandado por no cumplir el contrato, él podía defenderse y demostrar que lo habían obligado a dar su consentimiento en un contrato con el fin de ser liberado de la condena. Tercero, deshacer los efectos ya cumplidos del contrato. Hay que tener claro que cuando se anula completamente el consentimiento de los contratantes, el contrato no es válido ante los ojos de la ley y no produce ningún efecto, pero cuando se vicia el consentimiento, el contrato tiene una existencia imperfecta. El vicio se puede arreglar por los medios establecidos en la ley y así el contrato puede producir efectos. Y esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Suscríbanse, activen la campana y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Un viaje a la historia en el derecho.